Buenos días, mi nombre es Eduardo y voy a ser vuestro profesor, junto con otros dos profesores voy a ser vuestro profesor en concreto de la parte teórica del manual para aspirantes a ingreso del cuerpo de la escala básica de cabos de guardia de la Guardia Civil. Bueno, mi nombre ya he dicho que es Eduardo, soy licenciado en Derecho, he sido 30 y tantos años Guardia Civil, de ellos la mitad, menos 6, 20 y tantos suboficial. Era sargento primero en la Guardia Civil, he estado en varios destinos, en el País Vasco, en Cataluña, Sevilla, etc. Tengo 4 especialidades en la Guardia Civil: fiscalía antidroga, adiestramientos especiales, interventor de armas y explosivos, con lo cual, entre la experiencia que tengo, la práctica que tengo en la Guardia Civil y la licenciatura en Derecho, tengo también un grado en Criminología y algún que otro máster, me considero relativamente bien capacitado para poder llevaros a buen término, que aprobéis todos, al menos la mayoría, que aprobéis para el ingreso en el cuerpo de la Guardia Civil. Son 25 temas, de los cuales yo voy a dar, creo que son 17 o 18 temas, el resto lo va a dar un psicólogo, los temas psicotécnicos y psicológicos, y luego hay otro profesor que dará lo de la prueba caligráfica, no me acuerdo cómo se llama, las pruebas ortográficas y el idioma, inglés o francés, a elección del alumno. Yo daré hora y media, 3 días a la semana, pero las clases se impartirán de lunes a viernes, hora y media. Yo doy 3 días y los otros 2 profesores dan 1 hora y media cada uno de ellos. Esto no quiere decir que se vaya a dar hora y media durante todo el curso. El curso va a durar aproximadamente lo que dura un año, un curso escolar, 9 meses y medio, 10 meses. Pero seguirán a principio empezaremos con hora y media, pero cuando queden 2, 3 o 4 meses, si vemos que hay que acelerar más, en vez de hora y media, pues llegaré a impartir 2, incluso 3, o las horas que hagan falta, como si hay que estar toda la tarde, siempre que ustedes queráis y me aguantéis, yo daré las horas que hagan falta para que todos aprobéis. Es conveniente, bueno, ya dije el primer día y lo vuelvo a repetir, que no existe lo milagro, sino que es decir, que no solo con la hora y media de aquí, o las 2 horas o las 3 que se den, es suficiente para aprobar, siempre hay que repasar en casa. Con lo cual, es bueno que apuntéis en un folio las dudas que vayan surgiendo en cada clase. Al final, al cabo del día, cuando estáis en casa, diréis: uy, me ha surgido una duda, una consulta. Todo eso lo apuntáis y ya la traéis al día siguiente y lo iremos resolviendo aquí en clase, que todos intentaremos resolver las dudas. Todos aprendemos de todos, incluso siempre el profesor aprende de los alumnos en más de una ocasión. Intentaremos dar 3 vueltas al temario, siempre en la medida de lo posible, para que vayáis sobradamente preparados. Luego también os daré mi número de teléfono y el WhatsApp para crear una especie de foro en conjunción con la academia, para que las dudas también podamos resolverlas a través del foro en vez de en persona. Las clases que vamos a dar, vamos a empezar por materias jurídicas, materias penales, constitucionales, jurídicas. Ya que vamos a empezar a dar materias jurídicas, sería muy conveniente que sepáis lo que significa derecho, la palabra derecho. Lo que es el derecho depende mucho desde el punto de vista en que lo veamos, en que lo miremos. Un derecho puede ser una titulación, un graduado o licenciado en derecho es derecho. Un derecho puede ser también un área de conocimientos, puede ser también un conjunto de normas jurídicas, puede ser también pues, una facultad de disposición de algún bien jurídico. Yo tengo derecho a disponer de mi casa, de mi coche, nadie salvo resolución judicial, ya lo haremos, nadie me puede impedir que yo disponga o disfrute de mis bienes, pero a lo que nos vamos a ceñir nosotros realmente es al conjunto de normas jurídicas. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que se tiene en consideración a partir de que yo me reúna que yo intente regularizar mi vida en una sociedad, en un conjunto social, ¿no? Porque si yo vivo solo, por ejemplo, en una isla
privada por ahí, una isla, ¿cómo se llama? Una isla perdida por ahí, y yo estoy solo, no necesito el derecho para nada. Entonces, el derecho, en cuanto yo me relacione con los demás, necesito de unas normas que ya se positivizan, sería derecho positivo, una vez que son escritas, que son consensuadas y que se elaboran. Esas normas jurídicas es lo que nosotros, ese conjunto de normas jurídicas, es lo que denominamos, a grosso modo, derecho. Y es lo que vamos a empezar por un derecho, bueno, sabiendo que existen dos tipos de derechos. Objetivo, el derecho objetivo es eso, precisamente regular la vida en sociedad, las normas, las leyes, hay que cumplirlas, porque yo, por ejemplo, puedo decir, este semáforo de la esquina no me gusta, vamos a ponernos en contacto, vamos a ponernos de acuerdo en mi calle y ese semáforo no lo vamos a respetar. Me gustan esas normas, que las cambien, entonces ya a partir de ahí, pero no pueden saltárselas así porque sí. Eso sería el derecho objetivo, la regulación de la vida en sociedad. Luego está el derecho subjetivo, que dimana del anterior, que está derivado del anterior, que se divide en derechos absolutos, que son los derechos absolutos, son los que el derecho, lo voy a poner aquí, así, el derecho se subdivide en dos, que es derecho absoluto, que este es el que se opone, el derecho absoluto se opone, es un latinajo, que se dice en derecho, que se dice que es un derecho erga omnes. Erga omnes. El derecho absoluto es erga omnes, es decir, que se puede hacer valer frente a todos. Por ejemplo, son derechos absolutos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad. Esos derechos son derechos erga omnes, que se oponen, son oponibles frente a cualquier persona. Sin embargo, están también los derechos relativos, que son oponentes interpartes. En vez de frente a todos, solamente entre las partes que establecen ese derecho relativo. Un ejemplo, ya hemos dicho aquí que el derecho erga omnes puede ser la vida, derecho a la vida. Yo tengo derecho a la vida frente a todo el mundo, no puedo tener derecho a la vida frente a mi calle y frente a la calle de enfrente, no. Sin embargo, derecho interpartes, un ejemplo de un derecho entre dos partes puede ser un contrato. Los contratos, los cuasicontratos, eso no vamos a entrar en eso, pero bueno, esos son derechos relativos, que son los derechos que se hacen entre una parte y otra. Todo esto según un modelo de costes-beneficios que existe. Un modelo de costes-beneficios, cuando se hace una ley, se hace intentando prever que va a haber más beneficios que costes, pero siempre hay unos costes. Siempre hay unos costes que pueden ser unos costes personales o unos costes económicos. ¿Qué pueden ser los costes económicos? Por ejemplo, una tasa, tasas con impuestos, tasas o contribuciones especiales. Esos son económicos. Y personales, personales es que siempre hay una orden de una ley o un mandato. Una orden es un mandato. Entonces, mandato. Porque todo está relacionado entre órdenes, entre mandatos y obligaciones. En derecho todos son mandatos y obligaciones. Eso ya lo iremos viendo poco a poco y eso entrando en la Constitución. Como ya dije el otro día, vamos a ver para resumir, como el principio, hay que tener presente que sobrevuela todo esto el principio de jerarquía normativa, donde arriba del todo está la Constitución de 1978, luego está la ley y luego están los reglamentos, ¿vale? Entonces, el Tribunal Constitucional vela porque la ley no puede contradecir a la Constitución porque está por encima, por el principio de jerarquía. Es como una jerarquía en la vida militar, la jerarquía está el guardia, el cabo, el sargento, el brigado, pues aquí igual. Aquí no puede contradecir lo que dice la ley no puede contradecir lo que dice la Constitución. Los reglamentos,
Aquí el Constitucional vela porque las leyes, ya veremos que hay ordinarias u orgánicas, pero tienen el mismo rango de ley, y los reglamentos están los tribunales de lo contencioso administrativo que velan porque los reglamentos no vulneren lo que dice la ley, y esto es muy bueno lo que dice el reglamento. A grosso modo esto es lo que vamos a empezar a ver, y claro, empezaremos por el artículo 1 de la Constitución, ya si los primeros 9 artículos, diremos también